Bueno, muy buenas tardes, ya tardes. Mi nombre es Gerardo Monroy Castillero. Yo vengo de Guadalajara, soy arquitecto. Vengo representando a una organización que se llama Tu Techo Mexicano de Occidente AC. Nuestra organización se fundó en el 2003, trabajamos el tema del derecho a la vivienda adecuada y pues bueno, voy a leerles brevemente algunas pequeñas cosas que redacté para este momento. Es algo muy breve en realidad. Las imágenes que vamos a tener en la presentación van a ser meramente de apoyo e ilustrativas. Bueno, prácticamente todas las personas que vivimos en las ciudades nos parece natural llegar de noche a nuestra casa, encender la luz, pasar a la cocina y encender la luz, abrir la puerta del refrigerador, que se enciende también cuando la abrimos, tomamos la comida que se preparó en el mediodía, la metemos al microondas, nos la comemos, luego vamos y abrimos la llave, lavamos los platos y podemos descansar a gusto. Creo que la mayor parte de las personas, o a lo mejor seguramente no muchos de los que están aquí, sino muchos otros que no están aquí en este congreso, rara vez se ponen a pensar de dónde vienen pues todos los recursos que se insumen al interior de nuestras viviendas, cuáles son los esfuerzos que se necesitan generar para que podamos contar con esa facilidad de abrir la llave y que salga el agua, o de jalarle al baño y que ya no huela feo. Normalmente somos ajenos a este tipo de dinámicas que las tenemos practicando de forma cotidiana en las ciudades. En las ciudades somos más o menos, me voy a pasar de este lado, aquí está el prendedor. En las ciudades somos alrededor del 80% de la población las que estamos habitando en ellas, al menos en nuestro país. Hay algunos lugares en donde esta cifra es distinta, pero en nuestro país es como el 80%. Y es un 80% que implica una gran concentración de demanda y de una gran concentración pues, de desechos de todo lo que consumimos y que después, una vez servido, pues ya no nos es útil y lo echamos afuera. Insisto, muchas veces sin tener conciencia de qué es lo que hacemos con ello. Un dato que de pronto aparece en una referencia que nos dan la Fundación Friedrich Ebert, que es una fundación que hace cooperación para el desarrollo aquí en México, es una fundación sueca. Ellos tienen medido que entre 400 y 500 litros de orina y heces cada persona excreta durante un año. No sé si más o menos se hacen la idea de cuánto es eso, pero 600 litros son 3 tambos de 200 litros, que son los tambos grandotes. Ajá. Y ese es nada más de lo que nosotros excretamos, nuestra pipí, nuestra caca. Pues bueno, todos los días lo hacemos, si tenemos suerte y nos va bien, estamos sanos 3 veces por día. Pero bueno, aquí lo que es crítico y lo que es grave es que son 3 tambos que cada persona contribuye anualmente para que se vayan después de jalarle al excusado. ¿Y a dónde va todo eso? ¿De qué manera? O sea, ¿cómo es nuestro sistema en este caso de saneamiento, que utilizamos agua limpia para llevarse lo que es nuestro desperdicio, ¿no? ¿Qué tanto nosotros que vivimos en las ciudades y que simplemente llegamos y le jalamos, pues somos conscientes del impacto que estamos generando? Primero, el que hacemos cada uno en lo personal, y después, ¿qué significa la suma de esta aportación que hacemos al medio ambiente de manera colectiva? No sé si a alguno les ha tocado de pronto llegar a algún ranchito, ¿no? En donde a veces no hay baños. Digo, a mí me ha tocado estar en algunos. Y pues la práctica era muy sencilla, ¿no? Pues se salen de la casa, caminan hacia el monte y pues por ahí igual ya no hay tanto problema, ¿no? Queda un poco disperso el asunto y se pierde. Pero en el caso de las ciudades, pues no tenemos esa misma facilidad. Y bueno,
en el campo vive el otro 20% de la población que también genera esos impactos, a lo mejor de manera diferente y de forma un poco más diseminada, pero esos impactos están allí presentes. Con esta foto, este es el salto de Juanacatlán, allí en Guadalajara. Aquí del lado derecho se ve una construcción bastante viejita, es la primera hidroeléctrica que se tuvo en Guadalajara. En torno de esta hidroeléctrica, que es de dónde surgen los recursos, o en este caso el recurso energético, surgía el recurso energético, pues en torno a ellas empezaron a generar diferentes industrias, haciendo un corredor industrial muy importante en Guadalajara. Toda la zona del Salto ahora está fuertemente impactada por el establecimiento de la industria, y que antes de llegar a Guadalajara, este sería por ejemplo el último cabo de todo lo que es el desarrollo del trecho, no precisamente, pero casi, de la cuenca Lerma-Santiago, la cual conocemos pues también es pues, la cuenca de la industria, ¿no? Todo lo que se produce industrialmente, o bueno, una gran parte de la producción industrial de nuestro país, los desechos que genera esa producción, pues están vertidos sobre el río Santiago, que ahora es un río muerto. Pasamos a la que sigue, por favor. Bueno, es evidente que la sociedad necesitamos implementar estrategias para reducir el impacto que genera nuestro acto de habitar, no solamente en las ciudades, sino también en el campo. Hay diferencias entre la ciudad y el campo, sobre todo que en el campo no se tienen tantas condiciones para poder desarrollar infraestructura, o simplemente desde la infraestructura institucional se tienen mayores carencias para poder vigilar el desarrollo de las necesidades que se requieren para el habitar. Y en el caso de las ciudades sí se tiene un mayor despliegue de infraestructura, pero dirigido al servicio, a dar el abasto, o a tratar de dar abasto, no necesariamente bajo una lógica en donde se busque reducir el impacto que se genera por estar habitando todos juntos, ¿no? Bueno, esto lo tomo un poco como contexto porque en el caso de Tu Techo, me voy a hacer un poquito más para acá para que las personas que están de este lado vean la diapositiva. Tu Techo es una asociación civil que trabaja por el derecho a la vivienda adecuada. Este concepto de vivienda adecuada es un concepto que viene desde hace mucho tiempo. El término de vivienda digna, vivienda adecuada, se ha hablado mucho de ello, pero no fue sino hasta 1991 que en la observación general número 4 que hizo el Alto Comisionado por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece 7 puntos. Bueno, se hace toda la observación general describe diferentes dimensiones respecto de lo que es la vivienda adecuada, pero establecen 7 puntos que los estados que firmaron y suscribieron estos acuerdos internacionales deben de velar para asegurar o favorecer que se dé una vivienda adecuada. Estos puntos son seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, infraestructura y disponibilidad de servicios, gastos soportables, que ahí aparece como accesible, asequibilidad es que uno pueda contar o que uno pueda resolver su problema en el momento que tiene la necesidad, que sea habitable, es decir, que las dimensiones y los materiales con que está construida sean los adecuados, que sea un lugar apto y que se tenga una apropiación cultural de la vivienda. Bueno, en términos de los recursos que se insumen y del impacto que se genera por el acto de habitar, vamos a referirnos ahorita nada más a la infraestructura y la disponibilidad de los servicios y los gastos soportables. 2 puntos a partir de los cuales Tu Techo ha desarrollado como una estrategia propia para abonar en la vida particularmente en el caso de las comunidades rurales, a que se pueda tener mejores condiciones de infraestructura y disponibilidad de servicios, así como a minorar los gastos que implica el funcionamiento del hogar. ¿Podemos pasar a la siguiente? Bueno, Tu Techo Mexicano es una asociación civil fundada y dirigida por jóvenes, profesionistas y estudiantes que destinamos nuestro tiempo y creatividad, nuestros esfuerzos, nuestro conocimiento a desarrollar soluciones alternativas, sustentables, participativas y solidarias de la vivienda adecuada. Esto lo venimos haciendo desde el 2003,
primero con un ímpetu mucho más entusiasta que referido a una cuestión de principios y de derecho. Después evolucionamos un poco y nos consolidamos como una asociación civil que lo que buscamos hacer es defender, lo que hacemos es la defensa y el ejercicio efectivo del derecho a la vivienda adecuada a partir de este tipo de soluciones. Hemos generado en ese sentido una serie de ecotecnias aplicadas en la vivienda a partir de tener dinámicas que están relacionadas con la promoción del derecho, pero también con un trabajo puntual, con comunidades que tienen situaciones de déficit en su vivienda. Vamos a pasar a la que sigue, por favor. Y a partir de... por ahí se escapó una foto. A partir de desarrollar una metodología que llamamos Sistema de Impulso a la Vivienda Adecuada. Es una metodología que consiste fundamentalmente en desarrollar 3 líneas de acción. Esta la desarrollamos sobre todo con grupos de trabajo, no se da de forma individual, sino más bien lo hacemos a partir de hacer grupos de trabajo. Y las líneas de acción que llevamos con esta metodología es asistencia técnica en soluciones habitacionales, a partir de la cual nos sentamos junto con las familias, y este es un trabajo que se hace de forma particular con cada caso, porque pues, cada familia tiene sus características particulares, sus condiciones específicas de vida, y requieren su solución específica habitacional. Entonces, hay un trabajo que es asistencia técnica en soluciones habitacionales, un trabajo, podemos decir que ese es un ala, otra ala es la capacitación para la producción y autoconstrucción solidaria, en donde desarrollamos tanto prototipos como prototipos de ecotecnias, prototipos de viviendas, capacitamos a la gente para que pueda autoproducir sus materiales y con esa capacidad de forma autogestiva ir desarrollando sus soluciones. Y el componente central es fortalecimiento en la organización comunitaria, que es el eje con el que se van tejiendo las otras 2 ramas y con el que se busca que el grupo trabaje con un sentido autogestivo y solidario. Voy a mencionar o voy a hacer vamos a ver algunas de las ecotecnologías que hemos desarrollado, o no ecotecnologías, sino más bien las ecotecnias aplicadas a la vivienda que hemos construido en Tu Techo, sobre todo desde el 2009, que a partir de que su servidor toma la dirección de Tu Techo, empezamos a tener un trabajo muy fuerte de base y todo el tiempo acompañando a las comunidades y enseñando a los grupos a que puedan autoproducir este tipo de tecnologías. Bueno, estas son estufas ahorradoras de leña. Es un proyecto que empezamos a hacer con el primer proyecto de sistemas de impulso a la vivienda adecuada en Mazamitla, Jalisco. Empezamos con 16 estufas autoproducidas solamente de puro barro y cal, una estufa ahorradora de leña. Vamos a pasar a la siguiente. Es básicamente cambiar el concepto del fogón típico de 3 piedras, en donde pones una piedra, otra piedra y otra piedra y arriba un comal, y entonces está el fuego, pero pues el fuego está calentando todo lo que está conectado con el medio ambiente, y entonces el calor se disipa y se gasta mucha leña. Lo que se hace con esta técnica de la estufa ahorradora de leña, que se conoce o es muy conocida como estufa Lorena, porque está hecha de lodo y arena, así se le nombró en Guatemala, aunque es cierto, aunque tiene un origen en lugares en Indonesia y en Asia con otros nombres, con unas aplicaciones un poquito diferentes, pero en los años 60 se consolidó en Guatemala como la estufa Lorena, así la conocimos nosotros, y diseñamos un prototipo de Tu Techo, el que se ve ahí a la derecha, pero básicamente consiste en que el fogón de 3 piedras lo encierras, haces una cámara de combustión, que es aquí donde va el fogón, el comal principal va acá arriba, aquí es la cámara de combustión, aquí está el fogón principal, el comal principal, y después, aquí quemándose la leña, pasa a través de unos conductos hacia una chimenea que lleva el humo fuera de la vivienda, quitando uno de los problemas más importantes que se genera al interior de las casas, y sobre todo para las señoras que están todo el tiempo, o la mayor parte del tiempo, en la casa y sobre todo en la cocina, por estar respirando el humo. Es impactante cuando terminamos de construir una de estas
prendemos el fuego siempre para revisar que funciona y que el humo sube sin que se esté retornando. Y de la primera prendida quitamos el tubo para ver cómo está funcionando y inmediatamente se ve el tubo por dentro lleno de hollín, y ese mismo hollín es el que las señoras respiran. Entonces, además de tener el beneficio de quitar esa afectación pues que es fuerte para las personas, también se busca con este sistema que se reduzca el consumo de leña por dos motivos. El primero es que al estar cerrado, imagínense un refrigerador, ¿qué pasa si abren el refri? El refri va a querer enfriar todo lo demás y al final no va a poder porque va a ser insuficiente el esfuerzo que hace para enfriar, pero sí va a estar enfriando, el frío se va a disipar y no se va a conseguir el fin. Esto es lo mismo que sucede, pero ahora con el calor. Encerramos el calor y no lo dejamos salir y entonces lo podemos aprovechar más. Además utilizamos barro y el barro tiene una propiedad térmica formidable porque guarda muchísimo el calor. Entonces, cuando nosotros prendimos en la mañana nuestro fogón y lo tuvimos prendido casi todo el día con muy poca leña, el consumo de leña se puede reducir hasta el 50% con esta ecotecnia. Se apaga el fogón, pero la estufa queda caliente. Y entonces, cuando se quiere prender la estufa nuevamente, ya no se requiere volver a hacer la hoguera, sino con dos leños adquiere o retoma el calor que se necesita para cocinar. Y bueno, en el diseño original se tiene un comal principal y luego un comal secundario que se calienta solamente con el humo. A esta cámara secundaria se le llama humón, pero ya en la práctica aplicada de Tutecho, este comal secundario Tutecho se lo retiró y lo que hicimos fue dejar solamente una sola plancha, de tal forma que sí, el humón sigue estando presente como cámara, pero ya no hay división entre el comal primero y el segundo porque, como saben, pues el metal conduce el calor. Entonces, lo que se está quemando aquí de este lado, aquí ya no está tan caliente como en donde tiene la lumbre abajo, pero sí le sigue transmitiendo el calor. Entonces, bueno, esta es una de las ecotecnias. Hemos construido en Jalisco alrededor de unas 2.300, arriba de 2.300 estufas en 19 municipios distintos de nuestro país, de nuestro estado, yo lo veo como nuestro país, en las localidades más alejadas de los centros municipales. Gracias a este proyecto que trabajamos con Cedesol del 2009 al 2012, llevando a cabo la política pública de Cedesol de hacer estufas, tomamos una expertise bastante fuerte respecto de la operación y el trabajo con las comunidades. Básicamente lo que hacíamos en el caso de esta ecotecnia, y que es el principio de la metodología de sistemas de impulso a la vivienda adecuada, es organizar a los grupos de las comunidades, que conformen comités, que destinen o definan ellos los beneficiarios que tienen la necesidad más sentida, y los capacitamos para que ellos mismos puedan autoproducir su ecotecnia. Pasamos a la que sigue. Creo que me tengo que ir más rápido porque, bueno, estos son baños secos. Ahí está el proyecto del baño seco. Este es el proyecto del baño seco construido. Este es un baño seco construido con bloque de tierra compactada. Los ladrillos que se ven ahí no son ladrillos, es la tierra del lugar con un poquito de cal incorporado, prensado en una máquina que nosotros tenemos, y con eso se forma un bloque que no necesita coserse, simplemente con el esfuerzo de la máquina se mantiene su cohesión. Y bueno, el baño seco básicamente trabaja a partir de quitarle el grado de humedad a las heces. En el momento que perdemos el grado de humedad, no sé si a alguien le ha tocado estar en el campo y de pronto ha tenido que hacer la labor de recoger estiércol seco de vaca para utilizarlo como abono. Bueno, pues es caca de vaca, ¿no? Yo no sé, pero en este caso lo que se hace es, se compostea la caca de humano, que tendría que ser la composta más rica de todas las compostas que hay, porque somos los seres vivos que comemos, o deberíamos comer mejor que cualquiera. Entonces, nuestra composta debería tener los mejores nutrientes, ¿no? Entonces, en este caso, en lugar de que estemos por cada 600 litros de excretas que
aventamos al año en el medio ambiente, necesitamos 5,000 litros de agua para echarlos al drenaje. Bueno, esa proporción que es escandalosa, en este caso lo que hacemos más bien es composta para poder contribuir a que la tierra siga siendo fértil. Y hacemos un proceso en donde nos encadenamos con nuestro ecosistema en lugar de jalarle y pues hay que alguien lo atienda, ¿no? Pasamos a la siguiente. Estos son algunos prototipos que hemos hecho. Esto es en la Huizachen en el 2009. Estos de aquí son unos temporales que se hicieron en Temacapulín. Aquí se encimó la fotografía de nuevo. Son técnicas muy sencillas. Cualquier persona puede hacer este tipo de ecotecnias. Para ello nosotros hemos desarrollado algunos manuales que pueden servir a que la gente los pueda replicar. Pasamos a la siguiente. Tenemos sistema de tratamiento de aguas grises. Básicamente, en lugar de que las personas se bañen y pues ya ese agua ya se usó, o estén lavando ropa y pues ya el agua se escurre. De pronto tenemos comunidades que les llega el agua una vez cada mes y alcanzan a llenar un tinaco de 1,200 litros y medio, ¿no? Tinaco y medio de 1,200 litros, y con eso viven y utilizan el agua para su subsistencia. De pronto a esas comunidades el gobierno les pone baños que usan agua y les ponen un tinaco arriba. Claro que ni siquiera les llega a subir el agua al tinaco porque el servicio es insuficiente, pero eso no es tan importante. Lo importante es que ahora tienen un baño que de alguna forma tienen que usar y le tienen que echar el agua que no tienen para que el baño sirva. Eso no tiene mucho sentido. Entonces lo que se busca hacer con este sistema, pasamos a la siguiente, es reutilizar el agua. Aunque no sea un agua que la vamos a utilizar para comer, pero sí es un agua que la vamos a utilizar para las distintas labores que en la casa se tienen. Por ejemplo, aquí tenemos un sistema de tratamiento de aguas grises en donde aquí se recupera el agua de lavadero, toda la ropa que lavan las señoras, toda el agua que se consume y que se llena de jabón y tierrita, porque ¿de qué se van a ensuciar en la sierra las personas? Pues hay tierra y hay plantas y hay caballos y pues la naturaleza es así, no creo que sea muy sucio. Pero eso que se lava llega aquí a este tanque. Es un tanque que sirve o funciona como una trampa de grasas en donde las espumas quedan flotando en la parte de arriba y el agua que pasa hacia acá, que es un filtro de gravas y arenas que tiene una biojardinera incluida, pues pasa ya sin esa saturación de espuma. En ese filtro algunos sedimentos que pueda tener todavía el agua se quedan allí y la presencia de las plantas es para que reoxigene el agua. Entonces, el agua que sale de este sistema se puede volver a utilizar para regar las plantas que normalmente están alrededor de las casas en donde viven las personas y que son importantes para el desarrollo de la vida cotidiana. Es importante decir que todos estos ejercicios siempre preceden de un trabajo con las personas en donde ellos mismos hacen conciencia de los gastos que hacen respecto de los recursos que tienen en la vivienda, hacen cálculos para ver de qué dimensión tiene que ser su solución particular. Todo eso lo hacemos en conjunto con ellos y después participar en la autoconstrucción. Lavaderos comunitarios, aquí se nos movió un poquito el título. Este es en San Andrés Coamiata. San Andrés Coamiata es una de los tres centros de población más importantes de la comunidad huirrárica en Jalisco. Los huirras son los huicholes, mal llamados huicholes, bien llamados huirras, como se llaman a sí mismos. Es como si nosotros dijéramos de nosotros, como nos dicen los gringos, ¿no? Beaners, pero pues, ¿por qué no? Somos mexicanos, que nos digan cómo nos llamamos, ¿no? Igual con ellos son los huirras. Bueno, allá la gente, aparte de que no tiene un servicio de agua adecuado, normalmente acarrean agua del río y la llevan a la casa, donde tienen algunos depósitos. Y la costumbre para lavar es que las mujeres, le piden al esposo o a veces ellas mismas que se traigan una piedra lo más lisa que se pueda y entonces la alcanzan a acomodar como sea y tienen que estar en cuclillas, restregando y fregando sobre la piedra en una posición muy incómoda y pues al final
no tienen eso que es algo tan básico y que todas las personas tenemos nuestro lavaderito en nuestra casa con su piletita y su lavadero, de las mejores formas de lavar. Ellos no tienen esa posibilidad de acceso, además de que no tienen acceso al agua de forma domiciliar, de forma corriente. Entonces, ante esa solicitud o ese diagnóstico que hizo Tu Techo y a solicitud de la comunidad, desarrollamos este prototipo de lavadero comunitario en donde se capta el escurrimiento que se va generando ahí en la localidad para conformar el pequeño río, ahí se ve una represita al final. Ese escurrimiento se capta para colocarlo pasamos a la siguiente, aquí está, aquí se ve lo que sería la pila, aquí está otra vez la pila. De este lado tenemos los lavaderos. La idea es que puedan también servir como punto de encuentro. Toda la gente conoce que, sí, vamos a echar el chisme del lavadero, ¿verdad? Pues es fundamental que haya este tipo de lugares porque favorece que se dé cohesión entre los grupos. Con ello, y sobre todo en un lugar como San Andrés, en donde no se tienen equipamientos públicos, hay una cancha de fútbol, pero no hay un centro de reunión, no hay, salvo para que el gobierno llegue a hacer sus actos de entrega, para eso sí hay, pero no para que la gente los use. Entonces estos se vuelven en lugares de encuentro en donde la gente resuelve sus necesidades, entre todas trabajan para que se fortalezca esta capacidad de las personas y bueno, se tiene el sistema de captación, se tiene el sistema de lavadero y una vez que se ha lavado, se tiene el sistema de tratamiento de aguas grises para que el escurrimiento siga y se incorpore al cauce natural del río, ¿no? Hicimos también un calefactor de aire con el apoyo de Intel, nos financió el desarrollo de un calefactor de aire. Pasamos a la siguiente que se alcancen a ver. Es un calefactor que hicimos reciclando latas de refresco, de cerveza, todas de las de 325 mililitros para que fuera el tamaño estándar. A esas las perforamos, después las unimos haciendo unos tubos y esos tubos quedaron sujetos bajo esta estructura que tiene una mica de vidrio, se pintaron de negro. Hay un ingreso con un ventilador en esta parte que jala el aire caliente de afuera, o el caliente o frío, dependiendo cómo esté el clima en ese momento, lo incorpora a los tubos que están aquí y entonces pues el sol, así como el sistema de los fotovoltaicos, pero en este caso es para calentar el aire. Entonces el aire se calienta y después ingresa con otro ventilador al interior de las viviendas. Este es un prototipo que acabamos de hacer. En el 2015 los hicimos y ahora estamos tratando de ver si conseguimos que Intel se patrocine unos microchips bien chidos para que pues se reduzcan los costos y funcione mucho mejor este tipo de ecotecnia. Realmente es un trabajo que lo hice. Todas las cosas que hemos visto hasta ahorita son trabajos, pasamos a la siguiente que es el cierre, los hemos hecho con jóvenes, en su mayoría voluntarios, todos inexpertos, y con las familias, con los beneficiarios, muchas veces jóvenes, muchas veces no tan jóvenes, muchas veces expertos constructores o expertos en algunas cosas, pero no en la producción precisamente de ecotecnia. Y la idea, o nosotros en ese sentido, es parte de nuestra apuesta institucional que seguiremos impulsando y nos interesa mucho encontrar aliados al respecto de esto, porque realmente nosotros no sabemos mucho, como a lo mejor aquí los doctores y los científicos que normalmente, como Paulino, mi hermano, que pues, él es físico y no entiendo la mitad de lo que dice, pero yo luego le digo, oye, pues carga la piedra y llévala para allá, y él sí me hace caso. Realmente nosotros lo que tenemos es más un ímpetu, vemos las cosas con de pronto una simplicidad, como lo que hemos visto aquí, ¿no? Como pues, si le dejas abierto se escapa, ¿no? Pues ciérrale. Oye, pero ¿por qué no la puedes utilizar si no está realmente sucia? En esa lógica básica y con una lógica básica de construcción, pensamos que se pueden hacer pues, muchas soluciones para favorecer a la vida de las personas, sobre todo de los que tienen pues, mayores dificultades para ello. Pero no solamente es verlo en ese sentido como altruista, sino es verlo en el sentido de qué es lo que estamos haciendo nosotros, no solamente en el campo, sino los que vivimos en la ciudad, pues para tener una dinámica de vida
que no nos conduzca al exterminio de nosotros mismos, sino que nos conduzca al florecimiento de la sociedad. Muchas gracias. Gracias.